Y bueno, hoy un nuevo tiempo, un Shabbat que el Eterno nos permite comenzar un nuevo tiempo para que nuestra alma repose, nuestra alma descanse. Y qué bonito hoy poderlo compartir con ustedes, poder hoy compartir este tiempo con toda nuestra familia Llamas de Fuego para las Naciones y todos los que están hoy ahí conectaditos. Entonces, quiero que dispongan su corazón y vamos a seguir con el estudio de Oseas. Ya hemos venido aprendiendo lo que fue el capítulo 1, 2, 3 y 4 y hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 5 y hay una gran riqueza a través de esa escritura que el Eterno hoy nos quiere ministrar y enseñar. Y es mucho para poner en práctica, porque algo que hemos venido aprendiendo a través de Oseas, aunque fue en un tiempo, hace ya muchos años, es algo que aún en estos tiempos es muy vivencial. Eso no es algo que haya quedado atrás, sino que es algo que aún en estos tiempos el Eterno está llamando a su pueblo nuevamente a retornar a Él y estamos viendo muy tangible todo lo que aún Oseas enseñaba en esos tiempos. Así que prepara tu corazón, disponlo, alista la escritura, porque algo que hoy también vamos a aprender, que es necesario siempre estar verificando todo lo que aprendemos, qué es lo que nos enseñan y verificarlo si está conforme a lo que dice la escritura. Así que alista tu escritura, tenla ahí, ojalá puedas estar en quietud, si lo puedes hacer, estar en quietud y comenzar a repasar todo lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Así que vamos a colocar este tiempo delante de nuestro Padre y amado Yahweh, hoy te damos muchas gracias en esta hermosa noche eterna, en este comienzo de Shabbat. Te queremos dar muchas gracias, papá, porque tú estás con nosotros, porque tú estás en este lugar eterno. Gracias, papá, porque tú estás con cada uno de mis hermanos, que hoy tú permites que se conecten a través, papá, de este medio. A cada uno de ellos yo te pido, papá, que tú seas ayudándoles, que tú seas fortaleciéndolos, papá. Que por favor tú quites aún toda carga, toda opresión, todo lo que quiera robar la paz en medio de ellos, que ellos se puedan despojar de todo lo que pasó ya esta semana, eterno, y puedan hoy también entrar, papá, todos juntos, entrar en tu reposo, en tu chalón, en tu descanso, papá. Quita toda aflicción, aún toda congestión, toda enfermedad, papá, que el enemigo haya querido traer para oprimir a tu pueblo, papá. Que aún en este Shabbat eterno, tú hagas grandes milagros, papá, como lo hacías cuando tú viniste, Yeshua, que en los Shabbat era cuando tú hacías grandes milagros, que hoy podamos ver esos milagros eternos obrando a favor de tu pueblo cada vez más, papá. Hoy te lo pedimos, amado mío, te entregamos este tiempo, que tú tomes el control de todo, papá, de los medios, que no hayan interrupciones, que no hayan fallas, eterno, en medio del internet, y que todos se puedan conectar, papá, que tú coloques el querer como el hacer para conectarse y estar ahí, papito, pendientes de la instrucción que tú nos permites hoy aprender a través de tu escritura. Te entrego este tiempo, papá, que no sea yo en mis fuerzas, que no sea mi carne, que no sea mis emociones, sino que sea tu santo Rúa, papá, hablando a nuestros corazones, en nuestro clamor, papito, en esta hermosa noche de Shabbat. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y bueno, vamos a comenzar hoy, vamos a seguir con este hermoso tema de Oseas. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo número 5. Y en ese capítulo número 5, el Eterno comienza a dar un juicio. Cuando tú comienzas a leer el capítulo número 5, vemos que el Eterno comienza a mencionar un juicio, un llamado de atención sobre la casa de Israel, pero también hay un juicio sobre la casa de Judá, que también se menciona aquí en el capítulo 5. Pero algo que nos debemos preguntar, y es ¿por qué viene este juicio? Recordemos que la palabra del Eterno nos enseña que ninguna maldición viene sin causa, ningún juicio viene sin ninguna causa previa. Y algo muy hermoso que hemos venido aprendiendo a través de Oseas, aunque vienen juicios, aunque vienen castigos de parte del Eterno, a su pueblo no era para destruirlo, sino era para que el pueblo se arrepintiese, era para que el pueblo retornara en esa verdadera techubá y cambiara sus malos caminos. Entonces, a través de lo que hoy vamos a aprender, no es simplemente un llamado de atención, no es simplemente un juicio que el Eterno le está haciendo a su pueblo porque ya se cansó de él o porque lo quiera desechar,
Viene un juicio porque el Eterno quiere que su pueblo cambie y se evite todas estas consecuencias de los juicios. Entonces, es más que algo terrible, más que algo que uno pueda decir, uy, no, terrible lo que le va a acontecer al pueblo de Israel en ese momento, más que ver lo malo que pueda causar todos estos juicios, el propósito de todo esto es que el pueblo retorne. Recordemos que la escritura nos enseña que el padre al que recibe por hijo, él lo disciplina, él lo corrige. Y tal vez hoy el Eterno, a través de lo que nos va a enseñar de este capítulo 5, tal vez nos va a redarguir, tal vez a muchos los va a exhortar aún a cambiar muchas cosas. Pero esa exhortación, eso que el Eterno hoy nos va a hablar, no es para que te desanimes, no es para que vuelvas atrás, sino es para que cambies lo que tienes que cambiar y nuevamente retornar a la senda correcta y tomar determinaciones en tu vida para que puedas alcanzar el propósito. Pero bueno, vamos, antes de entrar en materia del capítulo 5, hay algo muy especial con lo cual quiero comenzar y es en el capítulo 4. En el capítulo 4, el Eterno a través de Oseas nos enseña algo muy especial y es que en esos momentos el pueblo de Judá, el pueblo de la casa de Efraín de Israel, habían tres cosas que no tenían. Dice la escritura, ustedes leen los primeros versículos, dice que no había verdad. Cuando el Eterno nos habla que no había verdad, era que el pueblo no tenía Torá. Pero cuando nos habla que no tenía Torá, no hace referencia a un conocimiento, sino que no practicaban la Torá. Porque vamos a ver que ellos iban y ofrecían sacrificios, llevaban sus animales y ofrecían sacrificios y ofrecían estas ofrendas, que era una parte muy importante de la escritura, pero ellos se les había olvidado la práctica moral. Y eso es lo que el Eterno al comienzo del capítulo 4 le dice al pueblo, no hay verdad. Otra cosa que no tenía era que no había misericordia. Ellos se habían olvidado del pueblo. Ellos en ese momento estaba reinando Jeroboam II y en ese momento Jeroboam había conquistado muchos territorios que habían perdido con los enemigos, los reyes anteriores, pero aquí Jeroboam II había conquistado había nuevamente tomado esos territorios que habían perdido y económicamente, comercialmente, ellos estaban muy fuertes. Ellos tenían una prosperidad, ellos tenían una estabilidad financiera, económica en esos tiempos. Y cuando dice aquí que no había misericordia, es que ellos se habían olvidado de los pobres, se habían olvidado de las viudas, que es algo que también el Eterno en la Torah nos enseña a cuidar de ellos. Pero ellos por un momento se olvidaron y todos pensaban en su deleite, todos ellos pensaban solamente en un egoísmo, solo pensaban en ellos y se les olvidaba el que realmente necesitaba esa ayuda. Otra cosa que el Eterno nos enseña en el capítulo 4 es que no había conocimiento. Él dice, no hay conocimiento de Elohim, pero este conocimiento, vuelvo y lo repito, no era un conocimiento de saber mucho, de un intelecto de la mente, sino era un conocimiento de conocer al Creador, de conocer al que nos creó, al autor y consumador de nuestra fe. Entonces, esas eran las tres cosas que hacían falta en ese momento. Pero también nos dice algo que había. No tenían estas tres cosas, pero también algo que sobreabundaba mucho en esos tiempos es que las personas eran maldicientes. Había mentira en medio del pueblo. Mataban, robaban. Dice la escritura que cometían adulterio constantemente. Y este adulterio que ellos cometían no era solamente físico de traicionar a su pareja, sino era un adulterio espiritual. Ellos decían que Baal era el que les daba la prosperidad económica y financiera, pero a su vez ellos adoraban a Yahweh porque Yahweh era el que los protegía de sus enemigos. Entonces había en ese momento una mezcla. Adoraban a Baal, pero también estaban adorando a Yahweh. Y si recordamos, uno de los primeros mandamientos que el Eterno le entrega al pueblo dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te inclinarás ni te postrarás delante de ellos. Y esto era lo que el pueblo estaba haciendo, estaba adulterando, estaban con Yahweh en cierta manera, pero también estaban con otros dioses. Y la escritura también nos dice que no serviremos a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro.
Y una característica que tiene el Eterno es que Él es celoso. Él es celoso con su pueblo y Él no nos quiere compartir a nosotros con ningún Dios que lo único que hace es apartarnos de Él. Él nos quiere y nos anhela celosamente solo para Él, para que le amemos, le sirvamos y vivamos para Él. Otra cosa que abundaba mucho en este tiempo es que era un crimen de sangre seguido por otro crimen de sangre. Había mucha mortandad y ahorita más adelante lo vamos a entender a qué hace referencia un crimen de sangre seguido por otro crimen de sangre. Ahí vamos a buscar, ahí en tu escritura vamos a buscar Oseas 4:6 y vamos a aprender algo muy especial y era la condición con la cual el pueblo se encontraba en estos momentos. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen para mí, porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. Y vamos a desglosar este versículo porque muchas veces se toma una parte y dice, no, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero vemos acá esta versión, la que acabo de leer, la K2, dice, mi pueblo es destruido. Pero muchas veces se pensaría que esta destrucción es una destrucción física, una destrucción material. No, aquí nos está hablando específicamente porque había una prosperidad ahí, en esos momentos. Y el Eterno cuando dice aquí mi pueblo es destruido, está hablando de una destrucción espiritual, un decaimiento moral, una apostasía. El pueblo estaba volviendo atrás, el pueblo estaba quebrantando todos aquellos lineamientos que el Eterno los dejó establecidos a través de Moisés. Y ellos estaban en ese decaimiento, por eso mi pueblo es destruido. La destrucción que estaba viniendo al pueblo era de adentro hacia afuera. El enemigo aquí estaba atacando primero la parte interna, el corazón, el alma, para ahí sí después destruirlos físicamente. Entonces aquí el Eterno nos está enseñando, mi pueblo está siendo destruido en su parte espiritual y todo es por falta de conocimiento. Pero esta falta de conocimiento no es un intelecto, no se trata de saber mucha escritura o saber todos los misterios o saberme toda la parte doctrinal de la restauración. Aquí me dice que le falta conocimiento, le estaba faltando conocimiento al pueblo, o sea que ellos se estaban alejando de la verdad, ellos se estaban alejando de la intimidad con Yahweh. Por un momento, ellos se estaban olvidando de estar en la presencia del Eterno. Se estaban olvidando de practicar todas estas leyes morales que el Eterno nos dejó establecidas en la Torá. Entonces esa falta de practicar era la que los estaba destruyendo a ellos. Porque ellos conocían, ellos llevaban ofrendas, sacrificios, pero eso era lo externo. Pero en el corazón estaban alejándose del Eterno. Dice, porque rechazaste el conocimiento. Aquí el Eterno le sabe, porque me rechazaste a mí. Y aquí eso es algo muy tremendo, porque cuando el Eterno hace aquí el reclamo, porque rechazaste el conocimiento, no es rechazar una enseñanza, no es rechazar a un siervo que el Eterno envía. Cuando una persona hace esto, rechaza una enseñanza, rechaza una palabra a través de un verdadero siervo, no está rechazando a ese hombre o esa palabra, están rechazando al mismo Eterno. Dice, por eso, dice, yo también te rechazaré como Cohen para mí. El mismo Eterno está diciendo, ustedes están rechazando la instrucción que yo les estoy enviando. Le estaba diciendo en ese momento al pueblo, si ustedes me están rechazando esa instrucción, yo también los voy a rechazar a ustedes como sacerdotes para mí. Porque aquí algo es muy especial, aquí me habla de Cohen, de sacerdocio. Dije, yo los voy a rechazar, ya no van a ser ustedes los que van a llevar esta función de sacerdotes ni de maestros, porque me están rechazando, a mí me están rechazando el conocimiento. Y mira lo que dice acá al final del verso 6, porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. Y cuando yo estudiaba esta parte, me daba mucho temor de lo que el Eterno dice acá. Simplemente si tú olvidas al Eterno, las consecuencias no vienen solamente sobre tu vida, sino vienen también sobre tus hijos. Es tremendo, porque si nosotros nos olvidamos de guardar Torah,
Uno puede ser egoísta y decir, no, yo asumo consecuencias, pero resulta que aquí el Eterno nos está diciendo, yo también olvidaré a tus hijos. O sea que el olvidarnos de guardar la Torá, el olvidarnos de andar conforme a lo que Él dejó escrito, puede traer una consecuencia, es sobre nuestra descendencia. Muchos pensarán, no, soy joven, no tengo hijos, están en sus pensamientos, están guiados por su corazón. Muchas parejas tal vez no tienen hijos y no piensan en esta parte de que si uno por algún momento se olvida de guardar Torah, esa consecuencia puede caer sobre nuestros hijos, sobre nuestros descendientes. Y el Eterno dice acá, yo también olvidaré a tus hijos. O sea que esto nos debe llenar de mucho temor y temblor, de que todo lo que nosotros hagamos, las consecuencias pueden caer sobre nuestros hijos. Caminar con el Eterno no es un juego. Y esto quiero que lo tomemos muy, muy en serio porque muchas veces una persona está bien una semana, otra semana está mal, una semana sí quiero, la otra semana no quiero. El Eterno aquí nos está llamando la atención y no es tiempo de jugar con Él. Y preciso en estos tiempos tan difíciles que está la tierra, donde no, como no se pueden congregar como se hacía antes, no nos podemos congregar de la misma manera. Muchos han tomado esto como un descanso y un relajamiento espiritual. Entonces ya no buscan de la misma manera, como ya no tiene quien les esté estorbando ahí constantemente el caminar, entonces se relajan y se olvidan de guardar escritura. Pero aquí el Eterno nos está otra vez llamando la atención, nos está diciendo, bueno, tiempo de despertar, tiempo nuevamente de levantarnos. Algo aquí, cuando nos dice la escritura que aquí en este verso, yo también te rechazaré como Cohen. Recordemos que en estos momentos de Oseas, el sacerdocio que había en la casa de Israel, en la casa de Efraín, era un sacerdocio pagano. Uno de los pecados que cometió Jeroboam primero, en los momentos que se dividió el pueblo de Israel, fue que él levantó una falsa adoración, levantó un falso sacerdocio y cambió los tiempos del Eterno. Por eso aquí el Eterno hace este llamado, no los voy a aceptar como sacerdotes, y era porque eran sacerdotes que eran paganos, enseñaban, no le enseñaban al pueblo de la manera correcta, como debían hacerlo. Y mira que el sacerdocio o el sacerdote tenía unas características muy importantes. Ellos eran los representantes de Yahweh ante el pueblo y los encargados de instruirlos acerca de él y sus leyes. Entonces, el sacerdote era el encargado de enseñarle al pueblo la verdadera adoración, era el encargado de enseñarle al pueblo a guardar los estatutos, a guardar la Torá. Ese era el trabajo del sacerdote. Ese era el trabajo de cada uno de los Kohanim que el Eterno levantaba. Pero aquí vemos que un mal sacerdote puede llevar a un pueblo a una destrucción. Un mal sacerdote, un mal maestro, puede llevar a un pueblo a alejarse del Eterno. Y eso es lo que estaba aconteciendo en los tiempos de Oseas. Había un sacerdocio totalmente apartado de Yahweh. Un sacerdocio que en vez de enseñarle al pueblo a adorar al Eterno, un sacerdocio que le enseñara al pueblo a guardar Torah, eran sacerdotes que lo único que hacían era complacer a los reyes, complacer al pueblo, les daban lo que el pueblo quería, más no lo que el pueblo necesitaba. Y por eso el Eterno estaba exhortando aquí a los sacerdotes, a los maestros, a los que debían enseñarle al pueblo a guardar Torah. Algo muy importante para aprender nosotros es que en los tiempos antiguos aún no se había creado el sacerdocio a través de la línea de los levitas y de la línea de Aarón. Entonces cada patriarca, cada cabeza de familia era el sacerdote de la familia y era la responsabilidad de pasarle ese sacerdocio al primogénito en caso de que el padre muriera. Entonces, por ejemplo, en los tiempos antiguos, Noé actuó como sacerdote a favor de su familia. En Génesis 8, 20, 21 lo podemos encontrar. La cabeza de Abraham, que era Abraham en su familia, él viajaba donde el Eterno le estaba guiando, a donde él viajaba en cada lugar,
él edificaba un altar y hacía sacrificios a Yahweh. En cada lugar él levantaba esos altares y asimismo les enseñó a sus hijos a guardar los estatutos, a adorar al Eterno, y les instruía en la verdad y en la Torá que el Eterno le había entregado a Abraham. Entonces, en los tiempos patriarcales podemos ver que la cabeza del hogar era el que cumplía esta función de sacerdote. Entonces, no era solamente para los descendientes de Aarón en esos momentos, no era solamente para los levitas, sino vemos a través de los patriarcas que aún el sacerdote era la cabeza del hogar, era la cabeza de la familia. Entonces, algo que nosotros podemos aprender es eso. Nosotros, cuando nosotros tenemos un hogar, nosotros somos la cabeza de ese hogar y somos los encargados de enseñarle a nuestra esposa, de enseñarle a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Por eso, algo que nos menciona mucho de lo que leíamos de Oseas 4:6 es que el Eterno se refiere específicamente a los sacerdotes. Se está refiriendo a los que tenían la responsabilidad de enseñar. Pero en esos momentos es muy parecido a estos tiempos. En esos tiempos los sacerdotes enseñaban mal. Y ahorita vemos que los maestros, los sacerdotes de este tiempo, que deberían ser correctos, vemos que son esos pastores o curas que lo único que le enseñan al pueblo es pague, pague, pacte, pacte. En tiempos de dificultad como estos no les enseñan hagan techubá, retornen, sino les enseñan es tiempo de prosperidad, es tiempo de bendición. En los tiempos difíciles es cuando el Eterno más prospera. Les están metiendo un evangelio totalmente contrario a la Torá. Porque lo que el Eterno en ese tiempo está llamando a un pueblo es a volver sus ojos, su rostro, cambiar su caminar y enderezar su senda. Entonces por eso aquí Yahweh comienza a acusar a todos esos líderes religiosos porque ellos no le estaban permitiendo al pueblo que conocieran al verdadero Elohim. Entonces se esperaba que fueran buenos líderes, pero se volvieron líderes de las malas obras. Entonces, algo que es que el pueblo debió haber dicho también en ese momento, si el sacerdote lo hace, no debe ser malo. Y en este tiempo, mucha gente dice eso, si el pastor lo dice, si el pastor lo hace, no es malo, pero no se basan realmente en lo que dice la escritura, lo que dice Yahweh a través de su Torá. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en el capítulo 5. Esto fue como una pequeña introducción para poder entender por qué el Eterno aquí en el versículo 1 del capítulo 5 de Oseas se refiere primero a los sacerdotes. Y vuelve otra vez con los sacerdotes el Eterno aquí a hablar. Y mira lo que dice antes, cuando comienza a pronunciar los juicios, dice el capítulo 5, el versículo 1, nos dice, oigan esto, Coanim, presten atención, casa de Israel, escucha, casa del rey, porque el juicio viene a ti. Te has convertido en trampa para Mizpá y en red extendida sobre Tabor. Este primer versículo, vemos que Yahweh llama la atención a tres tipos de personas. Aquí me menciona tres grupos. El primero, a los Coanim, a los sacerdotes. Segundo, a la casa de Israel. Aquí hace referencia al pueblo en general, al pueblo del Eterno en general. Y tercero, a la casa del rey. Y cuando aquí me habla de la casa del rey, me está hablando de las autoridades, me está hablando de los líderes, y a ellos también les está llamando la atención. Y vamos a estudiar grupo por grupo. Primer grupo, a los primeros que llama el Eterno son a los sacerdotes. Entonces, en estos tiempos, porque la palabra tenemos que traerla para estos tiempos, ahorita no hay sacerdotes de la línea levítica ni la línea de Aarón, pero en estos tiempos los sacerdotes son la cabeza de los hogares. Los sacerdotes son los maestros. Escucha bien esto. En este tiempo los sacerdotes son los maestros encargados de enseñar la Torá al pueblo, enseñar la Torá a los que tienen a su cargo. Ese es los sacerdotes en este tiempo. Y eso es lo que nos dice Primera de Pedro 2:9. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:9 nos dice,
Pero ustedes son un pueblo escogido, los Coanín del rey. En otra versión dice real sacerdocio, una nación santa, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a la luz maravillosa. Eso nos dice Primera de Pedro 2:9. Entonces, un pueblo escogido. Aquí solamente se está haciendo referencia a Israel, que es el pueblo escogido, ya que Yahweh nunca ha escogido a ninguna iglesia, ninguna denominación. Se está refiriendo a su pueblo escogido Israel. Algunos muchas veces tergiversan esto y dicen que las iglesias son las llamadas y las iglesias son las que el Eterno ha escogido, que vino Yeshua y ahora es la iglesia de Yeshua. Pero vemos que eso nunca ha cambiado, de que el pueblo escogido no es ninguna iglesia, sino que es el mismo pueblo del comienzo, el mismo pueblo que sacó de Egipto, que es Israel. Aquí nos dice algo muy importante. Nosotros no somos sacerdotes por la línea levítica, pero aquí nos dice la escritura que somos real sacerdocio, o sea, los Coanín, los sacerdotes del rey. Y ese rey es Yeshua, que es nuestro rey. Y a través de Yeshua es que podemos tener ese sacerdocio. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Y a través de él es que podemos ser parte de ese sacerdocio, ser parte aún de la obra de ir y llevar esa verdad. Yeshua vino y nos enseñó cómo deberíamos hacer la obra de restauración, cómo ir al pueblo que se había esparcido, a esas ovejas perdidas. Él vino por ellas a retornarlas y nos dejó la labor también a nosotros de ser esos Cohen, de ser esos maestros y enseñar también a muchos a que retornen nuevamente a la senda antigua. Entonces, por eso es que nosotros nos llamamos también sacerdotes. Por eso es que tú eres un sacerdote del rey, por eso es que tú eres un maestro, porque Yeshua nos dio ese privilegio y nos dio esa responsabilidad. Y el verso 10 de Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 2, mira lo que nos dice. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. Cuando me habla esta escritura acá, me está hablando de Oseas capítulo 2, cuando nos dice, ustedes no eran pueblo, pero ahora van a ser pueblo. Ustedes no tenían misericordia, mas ahora van a recibir misericordia. Y esa profecía de Oseas se está cumpliendo en estos tiempos. Dice ahí mismo en Oseas, si tú no nos fueras dejado descendencia, fuéramos perecido y fuéramos desaparecido como Sodoma y Gomorra, pero nos dejaste un remanente en estos tiempos. ¿Para qué? Para que ellos reconozcan que tú eres Yahweh, para que ellos reconozcan que somos pueblo de Yahweh. Por eso ahora somos llamado pueblo. Por eso, por lo que Yeshua hizo por cada uno de nosotros, se nos dio el privilegio y la oportunidad de ser pueblo del Eterno, de recibir misericordia a través de él. Hay algo muy importante y es que en el hogar, y esto quiero que nos quede muy, muy claro, porque si nosotros sabemos gobernar nuestra casa, podríamos gobernar las cosas del Eterno. El primer ministerio es nuestro hogar, el primer ministerio que el Eterno nos va a pedir cuentas es tu hogar, es tu familia la que Él te entregó. Por eso la Escritura nos dice que en el hogar el hombre, el esposo, es la cabeza, es el Cohen. La responsabilidad no es primero de la esposa o de los hijos. Es el esposo quien debe cuidar y llevar la presencia del Eterno al hogar. Recordemos, la función del sacerdote era enseñar, instruir al pueblo, pero una de las responsabilidades del sacerdote era mantener el fuego encendido en el altar, era mantener esa menorá constantemente encendida. Y eso nos hace referencia a que el sacerdote tenía que cuidar la presencia del Eterno en el medio del tabernáculo. Y ahora para nosotros como esposos, nuestra tarea, nuestra responsabilidad, aparte de enseñar la Torá a nuestros hijos, enseñarles a que la practiquen, es cuidar la presencia del Eterno en el hogar. Si tú como esposo
estás fallando en eso, no estás cuidando la presencia, no estás trayendo ese fuego al altar constantemente, podemos estar fallando ahí. Podemos estar abriendo puertas para que venga un enfriamiento espiritual y puedan venir muchas consecuencias. Entonces aquí podemos ver que el hombre, nosotros como cabeza tenemos gran responsabilidad. Y vamos a leer 1 Corintios 11:3. Mira lo que nos dice. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mashiach, y la cabeza de la mujer casada, es su marido, y la cabeza del Mashiach es Yahweh. Aquí hay un orden. Todos tenemos una cabeza. Yeshua, la cabeza de Yeshua es Yahweh. Nuestra cabeza, nosotros como esposos, nuestra cabeza es Yeshua. Pero y nosotros somos cabeza de nuestra esposa y de nuestros hijos. Entonces tenemos esa gran responsabilidad de cuidar nuestro hogar, de cuidar a los que el Eterno nos entregó. Entonces, cuando el Eterno nos llama a pedirnos cuentas, a los primeros que nos va a pedir cuentas por nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos. Pero aquí quiero que tengamos algo claro, porque puede haber jóvenes escuchando la enseñanza, no tienen esposa aún, no se han casado, pero ustedes tienen también que desde ahora comenzar a aprender a ser esos sacerdotes. Si ustedes de solteros cuidan la presencia del Eterno, también la van a cuidar en medio de su hogar. No esperen a casarse para aprender. Hay que comenzar a aprender desde ahora para que cuando tengan el privilegio de casarse, no les dé tan duro el cuidar la presencia del Eterno. No se distraigan por las dificultades que muchas veces trae el hogar, sino que sepan cómo direccionarlo y cómo llevarlo a la verdad. Ahora vamos a examinar algo muy importante en este primer grupo, y es como maestros. Y esto es una responsabilidad tremenda, porque como maestros también debemos cuidar qué es lo que estamos enseñando. Si tú eres maestro, vamos aquí a entender que maestro es aquel que enseña la Torá, pero no solamente la enseña de labios, sino la enseña con su manera de vivir. Entonces, ¿un maestro quién es? El que da una clase a los niños en un kiddush. Maestro es aquel que le enseña a los jóvenes. Maestro es aquel que instruye aún a los ancianos. Maestro es aquel que por algún momento tiene el privilegio de enseñar en un púlpito. Maestro es aquel que a través de una emisora, como la que el Eterno nos entregó, da un mensaje, sea como se llame el programa. Ellos también son maestros en ese momento porque están dando una enseñanza, están dando una instrucción al pueblo. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 4:16. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Lo primero, de ti mismo ten cuidado, de tu corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ¿de qué? De la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué responsabilidad tenemos? Cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los que nos oyen. O sea, esto no es ir y dar simplemente una enseñanza, no es simplemente ir y doy lo que yo quiero, lo que yo pienso y ya, no. Cuando tú enseñas, tienes que cuidarte de tu manera de vivir. Cuando tú enseñas, tienes que hacerlo con responsabilidad, porque hay muchos que con lo que tú digas pueden ir a una verdad, y si enseñas algo incorrecto, pueden ir a una mentira. Debemos cuidar qué es lo que estamos enseñando. ¿Y sabes por qué? Porque la mayor parte de las personas, hay un problema muy, muy general en muchas de las comunidades, en muchas de las iglesias, y es que se acostumbran a no estudiar lo que el pastor, lo que el maestro les está diciendo. No reestudian lo que escuchan. Lo escuchan y muchas veces asumen o asumimos que lo que ese hombre me dijo es verdad. Y ya, la voz del pastor es la voz de Dios. Y aquí vemos que no debe ser de esa manera. Mira lo que nos dice Santiago 3:1.
No muchos de ustedes se deben hacer maestros, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. Entonces, no muchos de ustedes se deben hacer maestros. ¿Por qué? El ser maestro implica que se veremos juzgados más severamente. El maestro tiene doble responsabilidad: enseñar la verdad de la manera correcta y segundo, vivir lo que enseña. Y eso como maestros tenemos que tenerlo claro. No es enseñar por enseñar. Enseñamos y vivimos. Y eso es lo que el Eterno demanda de cada uno de nosotros como maestros. ¿Y por qué el Eterno hoy nos está hablando tanto de esto? Porque afuera hay muchos que se dicen ser maestros, pero su vida dice lo contrario de lo que habla. Es un privilegio ser maestros, pero eso también conlleva una gran responsabilidad. Entonces, un ejemplo que quiero dar es el ser maestro de niños. ¿Por qué? Y aquí el Eterno me ministraba y me enseñaba mucho. Cuando nosotros nos dan un privilegio de enseñarle al pueblo, enseñar en un púlpito, enseñar en un programa de la radio, entonces nos preparamos, estudiamos, miramos varias versiones, qué nos dice el Eterno acá, miramos contexto bíblico, miramos qué dice el diccionario, cuadramos bien las enseñanzas, qué es lo que el Eterno quiere hablar, oramos: Padre, muéstrame qué quieres hablar a tu pueblo. Y cuando nos entregan una enseñanza a un niño, no se prepara de la misma manera. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces se tiene en poco la enseñanza que se le da a los niños. Pero el Eterno nos está diciendo aún acá que así sean niños los que estemos enseñando, tenemos que prepararnos de la misma manera. Tenemos que hacer un estudio igualmente como si fuese para un grande. No se lo vamos a transmitir de la misma manera, pero sí demanda de una preparación igual. Inclusive es hasta mayor la preparación para una enseñanza de un niño, porque hay que ser recursivos, hay que ser creativos para que ellos puedan entender y le quede esas enseñanzas grabadas en su corazón y en su mente. Entonces el Eterno, algo que me enseñaba mucho, era que aún como maestros de niños tenemos que dar lo mejor. Porque muchas veces como son niños, no saben, no van a preguntar si me equivoco, ni se dan cuenta. Pero aún a esos maestros de niños, el Eterno va a pedir cuentas. Aún el Eterno a esos maestros de niños les va a decir: venga, que estaban enseñando. Y algo que aprendíamos es que un niño mal formado, escúchalo bien, un niño que formemos mal, tanto de bebé, cuando comienza a crecer en sus primeros añitos, un niño mal formado a futuro será un mal siervo. Un niño mal formado, a futuro un mal siervo. Así que no esperes ver grandes siervos a futuro si no nos dedicamos a formar bien a nuestra generación, a nuestros niños que están ahí detrás mirando. Los niños aprenden más de nuestro ejemplo que de lo que le podamos hablar. Nuestros niños, muchas veces nuestros hijos, hasta cogen la forma de caminar de nosotros. Ellos nos imitan, ellos son nuestros imitadores. Por eso es la responsabilidad como maestros. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho de lo que le estamos enseñando a esta generación que el Eterno nos está entregando. Por eso dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo, no se apartará del camino de Yahweh. Gran responsabilidad tenemos. Gran responsabilidad que el Eterno nos ha entregado a cada uno de nosotros como maestros. Y ese es el primer grupo al que el Eterno le está llamando aquí la atención. Oigan, Kohanim. Si tú eres maestro, el Eterno te está diciendo: oiga, maestro. Oiga, presta atención, presta tu oído para que comiences a enseñar de la manera correcta. Porque en los tiempos de Oseas habían malos maestros. En estos tiempos hay malos maestros. En estos tiempos hay maestros que no pagan el precio estudiando. Hay maestros que le dan calentado al pueblo. Hay maestros que no se están preparando de la manera correcta. Aún les dan un privilegio de enseñar y lo ven como una carga. Les dan algo tan sencillo:
muchas veces, prepare una enseñanza pequeñita, prepare una actividad, una manualidad para los niños. Y ellos no lo hacen. Cosas tan simples, tan pequeñas, y muchas veces no se hacen. Y el Eterno nos enseña a través de la Escritura que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondrá. Si nosotros somos fieles en formar bien a nuestros hijos, a nuestros pequeños, en lo mucho el Eterno nos va a poner y los va a levantar a ellos. Así como Moisés formó un buen Josué, ese es nuestro trabajo también. Que esos niños que formemos, ellos van a ser los que nos van a reemplazar a futuro. Y eso es lo que tenemos que pensar. Nosotros no somos eternos. Por eso tenemos que formar niños que sigan el legado, sea en el ministerio que sea. Tenemos que formar niños que a futuro sean esos adoradores, formar niños que a futuro sean esos maestros, formar niños que a futuro sean esos servidores, esos sugieres, formar niños que a futuro sean aquellos que forman a los otros jóvenes que vienen detrás. Gran responsabilidad tenemos como maestros, como sacerdotes. Por eso la escritura, por eso comenzamos con Oseas 4:6, cuando nos hablaba de los Cohen, de los sacerdotes. Y por eso aquí el Eterno le está llamando la atención a los maestros y a los Cohanim, a los sacerdotes, que prestemos atención qué es lo que estamos enseñando. Bueno, vamos al segundo grupo. El segundo grupo me dice acá que es la casa de Israel. Dice, oigan esto, Cohanim, presta atención, casa de Israel. Cuando me dice aquí casa de Israel, se está refiriendo al resto del pueblo que tal vez no tenía una posición, pero que eran parte del pueblo. Aquí ya el Eterno comienza a dar un llamado de atención a aquellos que van y se sientan a escuchar. Aquellos que van y dicen, no me quiero comprometer, porque hay un pensamiento en aquellas personas que van a una iglesia, van a una comunidad, dicen, yo no me comprometo para librarme de responsabilidades. Yo no me comprometo porque no quiero dejar cosas. Y si no me comprometo, pues el Eterno no me va a pedir cuentas de nada porque no estoy haciendo nada para Él. Pero mira lo que dice aquí la Escritura y le llama la atención. Dice, presta atención, casa de Israel. Entonces la responsabilidad de Israel es que ellos se dejaron engañar. O sea, el pueblo en general se estaba dejando engañar de esos malos sacerdotes. Es decir, que Dios le va a pedir cuenta a los falsos maestros, que era lo que hablábamos ahorita. Pero ¿sabes qué? También le va a pedir cuentas a los que se dejan engañar. Porque tú no podrás decir o excusarte diciendo que así te enseñaron la Biblia. Tú no te puedes excusar. El día que el Eterno te llame, tú no le podrás decir, no, es que las escrituras me las enseñaron así. ¿Sabes por qué? La escritura nos dice que cuando nosotros escuchamos la palabra, nosotros tenemos que juzgarla, qué es lo que nos están enseñando. Porque Él nos dio inteligencia, Él te dio inteligencia a ti. Te dio habilidades, te dio sabiduría aún para que tú disciernas, para que tú investigues si realmente lo que te están enseñando es verdad. Aquellos que dicen, me siento y no hago nada para no meterme en problemas, realmente te están metiendo en problemas más grandes, porque estás escuchando, pero no estás mirando si lo que te están hablando es cierto o no es cierto y te comes todo entero y no masticas, no miras si lo que te están enseñando es real. También el Eterno, la Escritura nos enseña que debemos probar los espíritus y ser como los de Berea. Y aquí quiero que tengamos esto muy claro, porque a través de estos siervos de Berea aprendemos cómo debe ser el pueblo, cómo debemos ser nosotros en el momento que somos pueblo. Hay momentos que estamos enseñando y ya hablamos de esa responsabilidad, pero ahora cuando nosotros estamos al otro lado sentaditos, escuchando a otro maestro dándonos instrucción de la Torá, nosotros debemos ser como los de Berea. Mira lo que nos dice Hechos 17, 10, 11. Pero tan pronto como cayó la noche, los hermanos mandaron a Saúl y a Sila para Berea. Cuando llegaron fueron a la sinagoga.
La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos ansiosos recibieron el mensaje, escudriñaron el Tanakh todos los días, escucha, todos los días para ver si las cosas que Shaul decía eran verdad. Si ves lo que ellos hacían, escudriñaban todos los días. Ellos llegaban, bueno, Saúl, tremendo siervo, Sila, tremendo siervo, pero aunque eran tremendos siervos, los de Berea no comían entero. Ellos aún decían, bueno, vamos a ver si lo que Saúl me está enseñando es verdad. Y a diario lo hacían, a diario lo miraban. Por eso algo muy bonito que hemos aprendido en la comunidad a través de nuestros siervos es que lean, vayan, tomen apuntes para que en su casa comprueben si lo que se les está enseñando es verdad o no es verdad. Por eso cuando nos sentamos a escuchar una enseñanza, es muy bueno y sería muy bueno que todos tuvieran la posibilidad no solo de escucharla y estar haciendo sus quehaceres, sino poderla escuchar en quietud y con la Biblia en mano para nosotros comprobar lo que nos están enseñando. Pero este comprobar no es para, ¿será que es un buen siervo? ¿Será que no es un buen siervo? No, es para aún entender si lo que me está enseñando este siervo es verdad o no es verdad. Porque si es una mentira, pues la rechazamos de nuestro corazón y si es en un mal lugar, pues tenemos que salir de esos lugares. Pero si es un siervo correcto, tenemos que mirar si lo que él me dice es verdad, el Eterno me va a pedir cuentas y el Eterno me va a demandar lo que el siervo habló en ese momento. Si es un cambio, si es una decisión, el Eterno me va a pedir cuentas de lo que a través de ese siervo me está enseñando. Debemos comprobar si lo que nos enseñan es verdad. Y aquí quiero que aprendamos algo. El hacer esto, el comprobar si lo que me enseña mi pastor o mi maestro es verdad, eso no es pecado. Porque muchas veces dicen, no, pues ¿cómo voy a dudar de mi pastor? ¿Cómo voy a dudar de mi maestro? No, no es malo, no es pecado el ir y comprobar lo que me están enseñando. Pero ¿sabes qué sí es pecado? El no hacerlo. El no comprobar lo que mi pastor o mi maestro me enseña es pecado. ¿Sabes por qué? Porque donde ese pastor que te está enseñando algo incorrecto, tú no lo escudriñes y tú no te des cuenta que es algo incorrecto, pues te está llevando a pecar. Entonces, por ejemplo, los pastores enseñan que el Shabbat fue cambiado por el día domingo. La gente se come ese chicharrón, se come eso entero. Nosotros en algún momento también éramos así, pero gracias al Eterno que inquietó a las cabezas, inquietó a los siervos, también nos inquietó a nosotros para ver si lo que nos estaban enseñando era real y nos dimos cuenta que sí había algo incorrecto ahí y retornamos a celebrar Shabbat. Pero aquí hay algo que nosotros debemos aprender. Hay muchos pastores que aún sabiendo esto siguen enseñando al pueblo que no guarden Shabbat, pero el pueblo no se percata de estudiar, sino que le cree más a un hombre que a lo que dice la Torá. Y el Eterno va a pedir cuentas al pueblo por eso. Entonces, de manera que al mismo tiempo en que va a haber un juicio muy severo para los maestros, porque los maestros sabemos que la mayoría de la gente se va y ya no estudia más. También va a haber un juicio bastante severo para aquellos que van y no estudian y no escudriñan lo que les enseñaron para ver si es cierto o no es cierto. Aquí sabemos que va a haber dos juicios para los maestros, pero también para el que está sentado en la silla. Así que si tú eres de los que voy, me siento cada Shabbat, escucho la enseñanza a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde vuelvo y me siento a escucharla, y qué bonito Shabbat, qué chévere que la comunidad siguiera así, todo virtual, no nos comprometemos, que no nos exijan, que no nos estorben la vida, que no nos estorben el pecado rico. Usted puede que esté pensando eso, o muchos pueden que estén pensando de esta manera, pero aquí vemos que va a haber un juicio también para ellos. También va a haber un juicio para los que escuchan, no escudriñan, no cambian y siguen igual. El no comprometerse no significa que usted sea libre de la responsabilidad delante del Eterno.
eso no exime a nadie. El no comprometerme no te exime de la responsabilidad delante de Yahweh. Al contrario, aún tú escuchas la verdad, ya hay una responsabilidad de ti de ponerla por obra. Entonces, yo de ti me desacomodaba. Yo de ti, si eres de esos que cada 8 días va, pero no cambia, o cada 8 días veo el video, YouTube, chévere, bonito, y no cambias, no te comprometes, no cambias tu manera de vivir y no te comprometes a servirse al Eterno, también va a haber un juicio para tu vida. Así que despierta. Por eso el segundo grupo le está hablando al pueblo en general. Presta atención, casa de Israel. Le está diciendo Yahweh a través de Oseas. Presta atención, casa de Israel. Abre tus oídos. Tercer grupo nos dice que es a la casa del rey. Entonces el tercer grupo dice, escucha, casa del rey. Y ahora el reclamo es sobre los gobernantes. Recordemos que el rey en esos momentos era Jeroboam II, que hablábamos hace poco. Jeroboam II en la casa de Israel. En Oseas 1 vemos que hubo un castigo sobre la casa de Jehú. Pero en este verso, en el capítulo 5, el juicio es sobre los reyes que estaban impidiendo que el pueblo regresara al Eterno. Ojo con esto, aquí es aquellos líderes, aquellas cabezas de una iglesia, aquellas cabezas de esos lugares, de esas religiones que están impidiendo que el Eterno, que el pueblo regrese al Eterno. Ahí mismo nos dicen en Oseas 5:1, escucha, casa del rey, porque el juicio viene a ti. Te has convertido en trampa para Mizpá y en red extendida para Tabor. Mizpá en hebreo es Mizpá con H al final y significa atalaya. Y Tabor significa alto o altura. Entonces en los tiempos de Oseas, los infieles sacerdotes y en los tiempos de Oseas, los infieles de las casas sacerdotales y reales de Israel eran como una red extendida sobre Tabor. Posiblemente utilizaban aquella montaña, eran unos montes al oeste del Jordán, como un centro de idolatría para entrampar a los israelitas, para atraparlos en la idolatría, para que no fueran a adorar verdaderamente al Eterno. Y puede que Mizpá también se utilice de esta misma manera, como un centro de idolatría. Y esos lugares, tanto Mizpá como Tabor, al parecer eran lugares de idolatría a Baal. En estos lugares, Mizpá y Tabor, los gobernantes, a los que aquí se les llama casa del rey, mira lo que hicieron ellos ahí, en esos dos lugares. Ellos pusieron espías para ver quién se quería regresar a la casa de Judá y si consideraban que alguien estaba si alguien estaba retornando otra vez a la casa de Judá, estaban retornando otra vez al templo a ofrecer verdadera adoración. ¿Sabes qué era lo que hacían estos espías? Mataban a todos aquellos que querían regresar a la verdadera adoración. A cualquiera que se atreviese a ir a alguna de las fiestas del Eterno, lo mataban. Entonces, si nosotros recordamos capítulo 1 de Oseas, si recordamos lo que hizo Jeroboam primero, él levantó 2 altares, uno en Betel, que quedaba cerca de Jerusalén, y otro en Dan, en el otro extremo, al norte. Él levantó 2 becerros, y el propósito de estos 2 becerros era que el pueblo no fuera a Jerusalén, al templo, a celebrar las fiestas de peregrinación, que no fueran a celebrar ni Pesach, ni Shavuot, ni la fiesta de los tabernáculos. Al levantar esos 2 altares, los reyes, este rey Jeroboam quería impedir que el pueblo volviera a la verdadera adoración y levantó esos altares. Y vemos acá que en esos 2 lugares que me habla aquí la escritura, que es Mizpá y Tabor, habían estos espías. Entonces todo hombre que quería retornar a la verdad
lo mataban. Eso era lo que estaban haciendo ahí estos reyes, estos gobernantes. Entonces, el rey, por miedo de que se les fuera el pueblo y perder su autoridad, mandó a Mizpah y a Tabor para que hubieran espías, y así que por eso Dios les iba a pedir cuentas también a aquellos que están impidiendo que el pueblo regrese a la verdadera fe, a la verdadera emuná. Aquí me está hablando, cuando dice casa del rey, le está diciendo a todos aquellos que están impidiendo que el pueblo vuelva a la verdad, vuelva a las sendas antiguas. Eso es tremendo porque hay muchos pastores, y lo hemos visto, que el Eterno les ha dado la oportunidad de que conozcan la restauración, que conozcan la Torá desde su contexto real, desde su contexto hebreo. Y ellos han dicho no, han rechazado esa verdad y siguen con sus fábulas y mentiras. Y peor, impiden que ese pueblo que el Eterno les está permitiendo que tenga, están impidiendo que el pueblo llegue a la Torá. Y ahorita vemos pastores, hemos visto muchos pastores alrededor de nosotros, alrededor de nuestra comunidad, que dicen, no, lo que ellos enseñan es falso. No les presten atención, ellos es una secta, tengan cuidado de ellos. Y vemos que son personas que están impidiendo que el pueblo regrese a la verdadera fe. Y a ellos el Eterno también les va a pedir cuentas. Por eso les dice, escuchen casa del rey, escuchen ustedes que son pastores, ustedes que son maestros, pero no son maestros correctos, ni son pastores correctos, sino son falsos, porque le dicen al pueblo, no, no crean en esas mentiras. Eso es judaísmo, no se metan ahí, eso es judaísmo. Por ese lado no es. Dios es solo gracia, Dios es solo misericordia. Dios abolió, Yahshua, como dicen ellos, Jesús abolió la Torá. Ellos también el Eterno le va a pedir cuentas. El Eterno los va a llamar también en un momento, porque están siendo piedra de tropiezo para que busquen verdaderamente a Yahweh. Y a ese grupo de personas es el que el Eterno le está llamando aquí la atención. 3 grupos, vimos ya. Cohen, maestros, al pueblo en general. Tercero, aquellos falsos pastores y falsos maestros que no dejan que el pueblo se acerque a la verdad. Pero también hay algo que el Eterno me enseñaba y era, no solo pastores y no solo maestros que están impidiendo, sino aún hay padres, aún hay papás, mamás que están impidiendo que sus hijos vuelvan a la verdad. Hay muchos padres que le dicen a sus hijos, no, no vayan por allá, no, no escuchen eso, no, no estudien eso, por ese lado no es, eso es mentira. Aún a esos padres que están siendo piedra de tropiezo, el Eterno también los va a llamar y les va a decir qué han estado haciendo, les va a pedir cuentas también. Por eso si tú eres un padre, que tú eres cristiano, y tu hijo tal vez está buscando la restauración, volver a la Torá, y tú le dices, no se meta por ahí, o si no deja de ser mi hijo, le quito privilegios. Aún a usted, padre, que está impidiendo que su hijo regrese a la verdad, Dios le va a pedir cuentas. No sea usted piedra de tropiezo a aquello que Dios quiere hacer con sus hijos. Ya que usted no lo quiere aceptar, por lo menos deje que sus hijos lo busquen y lo acepten y anden por ese camino de la Torá. Porque o si no, el Eterno también va a pedir cuentas a ustedes por ser piedra de tropiezo. Y ese es el tercer grupo de personas, los que son piedra de tropiezo para que el pueblo regrese a la verdad de la Torá. Vamos ahora al versículo número 2. Mira lo que nos dice el versículo 2. Ya vimos los 3 grupos. Y aquí en adelante el Eterno se va a referir a estos 3 grupos. Aquí algo que es muy hermoso. En estos 3 grupos de personas que nos acaba de mencionar el Eterno, no se escapa nadie. Tanto maestros, hasta el miembro más pequeñito del pueblo, aún está ahí metido, aún tiene responsabilidad. Y qué hermoso es esta enseñanza, esta escritura, que hoy nos está diciendo que todos tenemos una responsabilidad delante de Yahweh,
No hay quien diga, no, yo no sabía. Por eso el Eterno nos enseña que Él no dará por inocente al culpable. Y aún el oidor que no hace, también es culpable por no hacer, porque ya escuchó. Entonces ninguno nos podemos librar, ninguno nos podemos lavar las manos. Todos tenemos una responsabilidad. Segunda, versículo número 2 de Oseas 5. Mira lo que nos dice. Los rebeldes se han hundido en su matanza y yo soy rechazado por todos ellos. Entonces, esa matanza que me habla acá era lo que ahorita aprendíamos. Esos espías que mataban a los que querían ir a buscar la verdadera adoración. En estos tiempos, esa matanza, ¿cómo se hace? No es una matanza física, es una matanza espiritual. Cuando un siervo de autoridad, una persona de autoridad para una persona, le dice, no busque la Torah porque eso fue abolido, ¿sabe qué es lo que está haciendo esa persona? Está matando esa fe que el Eterno le está colocando en el corazón a esos jóvenes, a esas personas. Entonces, aquí en estos tiempos, la matanza que hace referencia al Eterno es la matanza a la verdadera fe que están ocasionando todos estos malos sacerdotes, todas estas malas autoridades. Dice, yo soy rechazado. Yahweh aquí está diciendo, yo soy rechazado por todos ellos. O sea, como quien dice, no le estaban dando el lugar al Eterno. Todos les estaban dando la espalda a la Torá. Y ahí mismo en Oseas, en el capítulo 6, verso 9, nos dice, así como las bandas de ladrones, mira la comparación tan tremenda que el Eterno hace, así como las bandas de ladrones esperan para emboscar a alguien, así es la pandilla de Kohanim, la pandilla de sacerdotes. Ellos cometen asesinato en el camino a Shechem, a Siquén, han traído iniquidad a la casa de Israel. Entonces vemos aquí que los sacerdotes eran los que estaban llevando la iniquidad a la casa de Israel. Ellos eran los que estaban siendo estorbo y poniendo emboscada para que la gente no volviera a la verdad. Gilead y Siquén habían sido lugares apartados, pero ahora eran lugares corruptos. Siquén era una ciudad de refugio. Eso lo encontramos en Oseas 21:2 y Oseas 27, en donde podían sentirse a salvo los fugitivos. Pero los caminos que llevaban a Siquén eran inseguros. Bandas de sacerdotes perversos asaltaban y asesinaban a los viajeros que pasaban por ese territorio. Entonces, muy parecido a lo que está pasando ahorita. La gente quiere buscar la restauración, pero el salir del cristianismo, el salir de la religión, el salir de las costumbres de hombre, son caminos peligrosos muchas veces porque hay sacerdotes, pastores falsos que están matando la fe. Pero algo muy hermoso es que aunque esos caminos sean así de peligrosos, el Eterno nos va a guardar si realmente queremos buscar esa verdad. Y el Eterno nos va a librar y Él dice que guiaría nuestro caminar y nos guardaría por el caminar por donde fuéramos, si es conforme a su verdad. El verso 3 nos dice, yo conozco a Efraín, Israel no está escondido de mí. Y aquí algo muy especial, cuando el Eterno dice, yo conozco a Efraín, el Eterno nos conoce totalmente. Él sabe realmente quiénes somos cada uno de nosotros. Tú puedes decir, no, yo soy un miembro pequeñito, insignificante en la comunidad, en el pueblo, ¿el que me va a conocer? O el Eterno no está pendiente de todo lo que yo hago a diario. Aquí el Eterno me dice, yo conozco a Efraín. Él conoce a su pueblo. Él te conoce a ti. Más de lo que te pueda conocer otra persona, más de lo que te conoces tú mismo, el Eterno te conoce a ti. No hay nada oculto delante del Eterno en tu vida. Él te conoce todo. Y mira lo que nos dice el Salmo 139:1. Y hoy el Eterno también en esta mañana, en el que use esta mañana, aprendíamos también sobre esto, que el Eterno nos conoce totalmente. Y hablábamos también, nos enseñaban sobre el Salmo 139. Y el verso 1 nos dice, para el director, un canto de alabanza de David, Yahweh, tú me has examinado
Quiero que analicemos cada palabra de este salmo. Tú me has examinado y tú me conoces. Mira lo que dice. Tú sabes cuando me siento, cuando me pongo en pie. Tú disciernes mis intenciones desde lejos. O sea, el Eterno aún conoce lo que pensamos, con la intención que estamos haciendo cada cosa. Tú escudriñas mis caminos y mi cama. Tú estás tan familiarizado con todos mis caminos. No hay palabra injusta en mi lengua. Oh Yahweh, tú ya conoces todo. Tú me rodeas por detrás y por delante y pones tu mano sobre mí. El conocimiento de ti es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto para que yo lo alcance. ¿A dónde puedo ir para escapar de tu rúa, de tu presencia? ¿A dónde puedo ir de tu presencia? Si trepo a los cielos, tú estás allí. Si desciendo al Seol, tú estás allí. Nada podemos ocultar del Eterno. Nada, donde quiera que nosotros vayamos, al trabajo, al estudio, el Eterno está allí. Muchas veces se tiene un pensamiento religioso y es que el Eterno está solamente cuando yo voy y oro, en el lugar secreto. El Eterno solamente está cuando estoy estudiando la Torá. No, el Eterno está en todo lugar. Tú vas a la tienda a comprar algo, el Eterno ahí está contigo. Tú vas a un servicio, el Eterno está contigo. A donde quiera que tú vayas, Él está contigo. Mira lo especial que dice este salmo. Conoces mi acostarme y mi levantarme. Aún el Eterno, cuando tú te levantas, Él sabe qué es lo primero que viene a tu mente. Él sabe qué es la primera intención que viene a tu corazón. Él sabe los pensamientos con los cuales tú te acuestas todos los días. Él te conoce totalmente. No hay nada oculto para nuestro Padre Celestial. Y esto nos lleva a ¿qué? A andar cada día más en integridad. A que no se nos olvide que siempre Él está ahí a nuestro lado. Y si sabemos esto, lo entendemos, lo vivimos, nuestra vida va a comenzar a cambiar. Porque va a haber un temor para no fallarle a Él, porque Él está constantemente. No para mirarnos a ver en qué momento fallamos y darnos duro, no. Él está ahí para instruirnos, para guiarnos, aún donde quiera que vayamos. Si necesitamos que Él nos dé sabiduría en alguna decisión, muchas veces uno no tiene el tiempo para orar y son decisiones que hay que tomarlas rápido y no hay tiempo de pronto para orar, meterse en un tiempo de intercesión, de ayuno, pero el Eterno nos dice que está con nosotros donde quiera que vayamos. Así que si hay alguna decisión que tiene uno que tomar rápido, el Eterno aún nos puede dar dirección en esos momentos, si entendemos que Él está con nosotros en todo lugar. Mira lo que nos dice aquí Apocalipsis 3:15. Yo sé lo que estás haciendo. Nuevamente, yo sé lo que estás haciendo. Otra versión dice, yo conozco tus obras. No eres caliente ni frío. ¿Cuándo quisieras que fueras uno o el otro? Así que porque eres tibio, ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y aquí esta condición que me habla acá de tibio, era la misma condición del pueblo en los tiempos de Oseas. Eran tibios, adoraban a Baal, pero también adoraban a Yahweh. Era un pueblo adúltero. Y es lo mismo que vemos ahorita. Algo muy, muy especial que aprendíamos era que los tiempos de Oseas, uno puede pensar, uy, eso fue hace mucho tiempo, eso ya pasó, pero ¿sabes qué? Eso mismo se está viviendo hoy día. Eso mismo es lo que vemos a diario en medio de las iglesias. Ahí mismo en el versículo 3 del capítulo 5 de Oseas nos dice, porque ahora Efraín eres una ramera. Mira la acusación que le está haciendo el Eterno a Efraín, eres una ramera, o sea, tenía muchos dioses. Recordemos que cuando se hace referencia a una ramera, es una persona que no tiene un solo hombre, sino que se mete con muchos hombres para buscar un beneficio, ya sea económico, ya sea emocional. Está con varios hombres. A eso le está haciendo referencia una ramera. Y aquí el Eterno le dice a Efraín, a la casa de Efraín, tú eres una ramera, tienes muchos dioses y todos esos dioses los buscas para llenar una necesidad del corazón. Ellos estaban adulterando al Eterno. Dice Israel
está profanado. Y mira que profanado significa no distinguir lo sagrado de lo profano. Tratar lo sagrado como si fuese libre para un uso general. Israel estaba mezclando lo santo con lo profano. Había una mezcla. Se les olvidó realmente qué era lo santo. Y en este tiempo, ¿qué vemos? La gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y para ellos es una verdad. Y aquí hay algo, esta semana yo no lo había visto, de pronto ustedes sí lo habían visto. Hay un cantante de reggaetón que supuestamente se convirtió a Dios, al cristianismo, digámoslo así. Y yo veía un video, una canción de Redimidos con este hombre, creo que se llama Alejandro, no recuerdo el nombre artístico de él. Y claro, cuando yo escuché esa canción por primera vez, hablaba del testimonio de él, que había salido de ese mundo de droga, de ese mundo del reggaetón, de toda esa vaina. Y bueno, de primera instancia se veía, uy, tremendo lo que Dios hizo en ese hombre. Pero me puse a escudriñar realmente quién era este hombre, a ver el verdadero testimonio. Y resulta que este hombre se le metió en su cabeza una doctrina de que aunque canta supuestamente para Dios, él dice que la marihuana es buena. Él dice que la marihuana la creó el Eterno, que es una planta natural, que el Eterno hizo la marihuana y que no es mala, que es una planta medicinal, que lo relaja, que no tiene nada de malo. Y canta y ha comenzado a sacar CDs supuestamente cristianos, pero está enseñándole a un pueblo, a unos jóvenes que lo escuchan, de que la marihuana es buena. Está mezclando lo santo con lo profano. Es un hombre que realmente no ha sido transformado. Y la gente come entero. Es un mal maestro, como lo que hablábamos ahorita, pero la gente está comiendo entero. Inclusive he escuchado jóvenes que ya creen esa misma mentira, esa doctrina falsa que se está metiendo de que la marihuana es buena, porque es una planta que el Eterno creó. Entonces ahí podemos ver que aún en estos tiempos, los que se dicen llamar cristianos están confundiendo lo santo con lo profano y lo están mezclando. Y eso el Eterno también, a eso es que también el Eterno nos está llamando la atención, y aún si sabemos de alguien, también para ir y decirles, venga, no es por ese lado. Aquí cuando el Eterno, en el versículo 3, él habla de Efraín y de Israel. Yo te conozco, Efraín. Él está haciendo y está marcando una diferencia entre Efraín e Israel, porque se está yendo al origen del pecado en Efraín. Porque el primer rey que los llevó al pecado se llamaba Jeroboam I, que es el que hablamos, y él venía de la tribu de Efraín. Entonces, cuando se está hablando de Efraín, se está refiriendo a que ahí fue el origen de la maldad. Jeroboam inició todo. Después de la tribu de Efraín se contaminó y luego todo Israel cayó en el mismo pecado. Entonces, cuando el Eterno hace aquí la diferencia, Efraín, yo te conozco, Efraín, o sea, yo conozco el origen de tu pecado, está diciéndonos también que una sola manzana podrida puede dañar todos los demás. Entonces aquí nosotros también, ¿qué aprendemos? Que si vemos que hay una persona que pueda contaminar a los que están a su alrededor, es mejor decirle, venga para acá, quédese quietico. Venga para acá, restaure su vida, cambie, y si realmente quiere cambiar, hágalo, y después ahí sí siga avanzando. ¿Qué nos enseña también el Eterno a través de esto? Si nosotros como maestros sabemos que tenemos un chicharrón de muchos años, cosas sin solucionar, porque sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos, que estamos en el proceso de ser transformados. Una cosa es estar en el proceso y otra cosa es tener chicharrones de muchos años. Si tú estás en el mismo problema de hace 2, 3, 4 años o más, es tiempo de hacer un alto, cambiar y ahí sí seguir avanzando. Si tú no cambias y sigues con ese guardado, sigues con ese chicharrón, puedes estar contaminando a los que están a tu lado, como le pasó aquí. Un hombre, Jeroboam, contaminó
y llevó a todo un pueblo a pecar y alejarse del Eterno. Y hasta este día lo vemos esas consecuencias. Entonces, si tú como maestro, como Cohen, sabes que hay algo que arreglar, detente y arréglalo. Es preferible colorearse un rato y no vivir toda la vida avergonzado, porque ciertamente el Eterno te está dando oportunidad. Él no te está desechando ni te está diciendo, por lo que tienes, ya no eres más de mi pueblo. Está diciendo, detente, organiza tu vida, toma determinaciones y avanza. Determinaciones y sigue el caminar. Pero es necesario muchas veces esos saltos en nuestra vida. Es muchas veces sentarse uno, inclusive nosotros como maestros, si vemos que alguien está andando mal, también es bueno nosotros decirle, venga para acá, usted está así, así, ¿qué va a hacer? ¿Cambia o no cambia? Si cambia, qué bendición, le ayudamos. Si no quiere cambiar, no haga daño a los que están a su alrededor. Y eso es algo que el Eterno en ese tiempo nos quiere enseñar, tanto a esas personas que están reconociendo que necesitan cambiar y a nosotros también, que estamos formando a otros siervos, a otras personas, de tener ese carácter y aún pararlos y aún detenerlos para que sus vidas cambien. No es porque le caiga mal las personas ni que uno quiera hacer malo, sino es por el propio bien de ellos y por el propio bien de los que están alrededor de esas personas. Es necesario muchas veces ser esa piedra de tropiezo para el pecado de ellos. Mira lo que nos dice el versículo 4, ahí mismo de Oseas. Sus obras no les permitirán regresar a su Elohim. O sea, todo este pecado que ellos estaban cometiendo era lo que no permitía que ellos regresaran. Y el pecado persistente endurece el corazón. No se te olvide, es una persona que está constantemente en pecado, en lo mismo. Eso hace que el corazón se endurezca y hace que sea difícil el arrepentirse. Desobedecer deliberadamente a Yahweh significa pecado voluntario, malicioso, una transgresión. Y en hebreo es pechá. Y pechá es la transgresión, una rebelión, quebrantamiento o pecado. Pechá viene del verbo sdbkd, que significa rebelarse, armar una revuelta o quebrantar. Transgresión como sustantivo verbo tenía que ver con una revuelta contra la Torá, Yahweh, la Torá de Yahweh o el gobierno, y constituía una violación de las normas establecidas. Pechá se podría describir como una rebelión o como un salir en contra de, en este caso en contra de la Torá, en contra del Eterno. Y mira lo que Yeshua hizo en Isaías 53, para que lo lean cuando tengan más tiempito. Ahí nos declara que el Mesías Yeshua fue herido a causa de nuestras transgresiones. Él fue herido a causa de esa pecha, de esa revuelta, de cuando nos estábamos en contra de Él. Y ahí mismo en el versículo 12 nos muestra que Él intercedió por nuestras transgresiones. Aunque Él esté intercediendo, Él murió por nosotros para hacernos libres, Él fue herido por esas transgresiones. También depende de nosotros tomar una decisión y no volverlas a cometer. Dice ahí mismo el versículo 4, porque el rúa de ramera está en ellos, y no conocen a Yahweh. Y quiero que aquí tengamos muy en cuenta lo que dice, porque el rúa, o sea, me está hablando de un espíritu de ramera, me está hablando ya de algo espiritual, no es solamente una inclinación del corazón y una inclinación del alma. Está hablando del rúa de ramera, de un espíritu. Mira lo que nos dice el capítulo 4 de Oseas, el versículo 12. Lo voy a leer en dos versiones. La Reina Valera me dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces me está hablando aquí de que ellos le preguntan a un leño de madera y ese leño le responde, porque hay un espíritu detrás de todos esos ídolos. Yo he escuchado personas
que dicen, no, es que yo le oro al Señor caído y es el Señor caído me responde. Lo que yo le he pedido a mi ídolo me responde. ¿Sabes qué? No es que te responda ese madero, no es que te responda esa cerámica. Es un espíritu que está detrás de toda esta idolatría que te hace errar y te hace confundir para que no aceptes la verdad de Yahweh. Es un demonio que se mueve a través de toda esa idolatría. En la otra versión, el mismo capítulo 4, verso 12, en la K2, mira lo que dice. Mi pueblo consulta a un pedazo de madera. El adivinador de ellos les habla con su bátula, porque el rúa, otra vez, espíritu de fornicación los hace errar. Ellos se van a fornicar y desertan a su Elohim, se alejan de él. Entonces aquí vemos en esta versión que me está hablando de un adivinador. Muchas veces esos adivinadores son los mismos, yo les llamo brujo pastores, porque muchas veces ese espíritu de fornicación también se mueve en ellos, pero no es de una fornicación física, sino es un espíritu que los hace errar, que les muestra aún, hace que ellos adivinen aún lo que está viviendo la persona. Muchas veces vemos esos pastores que dicen, tú eres así, 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 tienes un carro de tal manera, tú tienes un familiar que se llama así, Dios le va a dar esto, Dios aquello. Comienzan a darle una falsa profecía y todo eso es revelado a través de un espíritu de error. Un espíritu que lo que quiere es hacer que esas personas que escuchan lo que dice ese falso profeta se desvíen. Y muchas veces esas profecías de esos falsos profetas, el Eterno permite que se cumplan. Pero ¿sabes por qué? Porque hay un pueblo también que es de dura cerviz, de duro corazón, que no quiere escuchar la Torá, que no quieren acercarse al Eterno de la manera correcta. Aquí observamos que esas personas ponen la confianza en una estatua, porque dicen que les ha respondido sus peticiones, o un hombre llamándose falso pastor porque es un adivino y muchas veces esas profecías se cumplen. Cuando una estatua responde o un brujo pastor, como les podemos decir, da una palabra y se cumple, no es que tenga el respaldo de Yahweh o que Yahweh esté con ellos. Es un espíritu de antimachía. Es el espíritu del antimachía que se está moviendo en ellos. Es el mismo Hasatán que los controla y los guía. Así hablen de la escritura. Así muchas veces mencionan versículos. Si recordamos a Satán cuando fue a tentar a Yeshua, él lo tentó con la escritura, porque quería desviarlo aún con la verdad. Y estos hombres aún hablan, entre comillas, verdad, pero es para despiar al pueblo. Y es un espíritu de antimachía que se mueve en ellos. Y eso lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 8, 9, 10. Dice, entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado, al que el Adón Yeshua matará con el rúa de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Cuando venga este hombre que evita la Torá, escuchemos, que evita la Torá, a Satán le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios. ¿Quién le da este poder? A Satán. Sabemos que aún no ha venido el antimachía, pero estamos aprendiendo que sí se mueve un espíritu de antimachía, que aún permite señales engañosas, prodigios falsos, para que la gente sea engañada. Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción. Pero mira lo que dice acá, los que están camino ¿qué? A la destrucción. ¿Qué leíamos al comienzo de la enseñanza en Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Entonces, cuando nos alejamos del conocimiento, viene este espíritu de antimachía para engañar y para destruir la obra perfecta del Eterno. ¿Todo por qué? Por causa de un corazón que no quiere retornar de la manera correcta al Eterno. Dice, porque no quisieron recibir el amor de la verdad que les hubiese salvado. Aquí me está hablando que todos aquellos que rechazan la Torá y aún así siguen buscando, por decirlo así, de Dios,
pero de una manera incorrecta, es un espíritu de error que los está guiando, un espíritu de antimachía. Por esto, el verso 11, por esto Yahweh los hace errar el blanco para que crean la mentira. Y esto es tremendo, porque el Eterno conoce el corazón y las intenciones de Él, y Él sabe bien quién realmente lo está buscando. Y hay personas que Él sabe que no quieren la verdad, sino hay personas que se deleitan en su mentira, así que Él permite esa mentira para ellos. Él permite que sigan extraviados porque Él sabe que su corazón no quiere la verdad. Y si les habla la verdad, se ponen bravos. Si se les dice la verdad, se apartan y se alejan. Verso 12. El resultado será que todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. Y eso nos debe llenar de mucho temor, porque cuando ellos aquí están rechazando la verdad y se están complaciendo en su pecado, ¿qué dice acá? Serán condenados. O sea, que no tendrán la salvación del Eterno porque están rechazando la Torah, la verdad, Yeshua, y están deleitándose en su maldad, en su pecado. Mira lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4. El espíritu de Elohim y el espíritu de la antimachía. Queridos amigos, no confíen en todo Rúa. Mira, no confíen en todo espíritu. Por el contrario, prueben los ruajín, los espíritus, para ver si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así es como reconocen al Rúa de Yahweh. Todo Rúa que reconozca que Yeshua HaMashiach vino como ser humano es de Yahweh. Y todo Rúa que no reconozca a Yeshua no es de Yahweh. De hecho, es el Rúa del antimachía. Mira, el Rúa del antimachía. Ustedes han oído que Él viene. Bueno, ya está aquí ahora, ya está en medio del mundo. ¿Quién está en medio del mundo y quién está ahora? Ese espíritu de antimachía, ese espíritu del error que está haciendo desviar a muchos que no quieren reconocer la verdad. Ustedes, hijitos, son de Yahweh y han vencido a los falsos profetas, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde un punto de vista mundano, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Yahweh. Cualquiera que conozca a Yahweh nos escucha. Cualquiera que no sea de Yahweh no nos escucha. Así es como distinguimos entre el Rúa de verdad y el Rúa del error. Entonces aquí podemos ver que una persona que no acepta muchas veces la verdad, la Torá, muchas veces son personas que están guiadas por un espíritu de antimachía, un espíritu de error. Que el Eterno les ayude y les abra el entendimiento para que puedan comprender todo esto, y nosotros también aprender a discernir, a no botarle las perlas a los cerdos, nos dice la Escritura. Cuando hace referencia a los cerdos es aquellos que les gusta revolcarse y estar en su maldad y no cambiar su vida. Versículo 5 de Oseas capítulo 5. La arrogancia de Israel testifica en su rostro. Israel y Efraín tropezarán en sus iniquidades. También Judá tropezará con ellos. Con sus rebaños y manadas irán en busca de Yahweh, pero no lo encontrarán. Él se les ha retirado de ellos. Entonces aquí vemos también que el juicio no era solamente sobre la casa de Efraín, sino que también Judá. Está diciendo, aún Judá va a tropezar, aún ellos también van a caer. Y ellos dicen, ellos conocían la verdad, porque dice que ellos iban con sus rebaños y sus manadas, y ellos iban supuestamente a buscar a Yahweh con sus sacrificios. Ellos iban a ofrecer sacrificios de paz, ofrendas de expiación, sacrificios de expiación, pero nos dice aquí la Escritura en Oseas, pero no lo encontrarán. Y esto aquí nos habla de que hay muchas veces personas que piensan que con sus sacrificios externos van a agradar al Eterno, y que con sus sacrificios eternos Él tiene que responderles y Él se va a dejar hallar. Pero aquí vemos que no, pero no lo encontrarán. Él se ha retirado de ellos. Y aquí vemos, hacían lo externo, pero Yahweh ya no estaba con ellos. Y eso es algo que debemos nosotros examinarnos. Podemos estar sirviendo, pero que nunca
el Eterno se retire aún de nuestro servicio, porque podemos estar sirviendo y Dios no estar en el asunto. Y así vemos a muchos que comenzaron en el espíritu, pero que ahora están en la carne. Esto quiere decir que se van a llevar a sus ovejas y a sus vacas al templo para presentar sacrificios buscando al Adón, y ya no lo van a hallar a él. Elohim ya no va a tomar en cuenta sus sacrificios porque se apartaron del Adón. El Adón no está buscando sacrificios. El Adón está buscando son corazones humillados y arrepentidos. Mira lo que dice Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y él aquí el Eterno nos está diciendo aquí dos cosas, porque quiero misericordia. Recuerdan que la condición del pueblo al comienzo, en Oseas 4, es: no había verdad, no había misericordia y no había conocimiento de Yahweh. Y aquí en Oseas 6 nos dice: porque misericordia quiero. No quiero sacrificios, pero sí quiero conocimiento de Elohim, conocerlo a Él íntimamente, conocerlo a Él como nuestro creador y nuestro formador y nuestro Padre. El pueblo de Israel era un pueblo que conocía la Torá. Este pueblo de Oseas conocía al Eterno, conocía la Torá. Igual que ahorita hay muchos que conocen escritura, pero no la cumplen. Y en ese tiempo tampoco la estaban cumpliendo. Hacían los ritos, lo externo, pero no les importaba lo que estaba no les importaban los que estaban a su alrededor. La misericordia y la falta de conocimiento de Elohim era lo que escaseaba en esos tiempos, aún en los tiempos de nosotros. Mira lo que nos dice Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Y cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender, porque la restauración se ha olvidado de ir por aquellas ovejas que aún están perdidas. Aquí Yeshua, él se sentaba con los publicanos y pecadores, pero los falsos religiosos en ese momento lo juzgaban y decían: ¿cómo se va a contaminar juntándose con ellos? Y les quería enseñar a ellos que lo que quería era misericordia, que ellos vayan y enseñen, que ellos vayan por aquel que está perdido, que ellos vayan y rescaten a esos de la casa de Efraín que aún no han retornado. Él no quería sacrificios, sino quiere sacrificios, él quiere misericordia, él quiere que vayamos por aquellos que están perdidos y necesitan de un buen pastor. La restauración para muchos se ha convertido en una nueva religión. Entonces, en la restauración que vemos que se celebran fiestas, tienen los nombres santos, llevan al pueblo a esto, pero les falta llevarlos a un verdadero arrepentimiento. Y vemos ahorita en muchas partes de la restauración que lo primero que hacen es eso: fiestas, y está bien, nombres K2, está bien, la restauración de la terminología, del contexto hebreo, y eso está muy bien, pero se le olvida al pueblo llevar al pueblo a un verdadero arrepentimiento. Vemos que comienzan a seguir ritos, cultos, y no le dicen al pueblo: venga, arrepiéntase. No les enseñan al pueblo aún a ir por las ovejas que están perdidas para que se arrepientan. Y aún la restauración, en muchos lugares les falta eso. Se encerraron en ellos solos y se les olvidó ir por Efraín, que aún está perdido. Y eso es lo que el Eterno aquí también a través, nos está hablando de que quiere esa misericordia, de que vayamos aún por los que están extraviados. Versículo 7 del capítulo 5 nos dice: ellos han traicionado a Yahweh por engendrar niños extranjeros. Ahora, dentro del mes, los invasores devorarán sus tierras.
Entonces han traicionado a Yahweh. Ellos faltaron a la lealtad y fidelidad y se unieron en yugo desigual. El pecado no era solo el yugo desigual, sino que esos hijos que tenían a causa del yugo desigual crecerían con una identidad pagana y terminarían sacando la verdadera adoración. Por eso aquí el Eterno dice, ustedes me han traicionado y han engendrado niños extranjeros. No era que el Eterno tuviera algo en contra de esos niños, sino que él sabía que cuando había un yugo desigual, cuando hay un yugo desigual, una persona, por ejemplo, que está en la restauración y una que no está en la restauración, ¿qué puede causar este yugo desigual? Que más adelante el uno termine inclinándose hacia un lado. Si se inclina hacia la restauración, hacia la verdad, excelente. Pero si el que está en la restauración se inclina otra vez al cristianismo, ahí ya comenzamos a tener problemas. Y si de pronto llegan a tener hijos, esos hijos se van a levantar y van a tener un conflicto en su corazón, en su espíritu, y van tal vez a no levantar la verdadera adoración, sino que se van a levantar con una falsa identidad, con una identidad pagana. Por eso hay que tener mucho cuidado aún con quien un joven se casa. Tienen que estar en un mismo espíritu, en una misma fe. Por eso es tan importante esto de no caer en yugo desigual. Así se llamen creyentes. Tienen que andar en la misma verdad y en la misma creencia. Porque esos hijos que pueden nacer ahí, más adelante, aquí en los tiempos de Oseas, la preocupación era que esos hijos que iban a venir, esa generación, iba a venir contaminada. Por eso el Eterno aquí hace ese llamado de atención. Le dice, ellos me han traicionado porque han engendrado niños extranjeros. Entonces, la voluntad del Eterno, aún cuando uno tiene un hijo, es que sean niños que más adelante lleven la Torah, lleven ese legado de las raíces de la senda antigua. Y bueno, ya vamos terminando. Y mira lo que nos dice el versículo 8 de Oseas capítulo 5. Y mira lo que dice el Eterno acá. Suena el shofar en Gibeat. Gibeat es una colina, una ciudad, era la ciudad de Saúl. Y Saúl era el primer rey que tuvo Israel. En el capítulo 8.1 nos sigue diciendo, pon a tu boca trompeta. O sea, el mismo capítulo 8 de Oseas, versículo 1, mira lo que nos dice. Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Yahweh, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. En Jeremías 4:5 nos dice, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Entonces aquí cuando el Eterno comienza a hablar en el versículo 8, nos dice, suena el shofar, nos está diciendo a nosotros, no solamente tocar el cuerno, sino nos está diciendo a nosotros, proclamen, anuncien a todo mi pueblo que hay un tiempo de juicio, que hay un tiempo para que se retornen y se arrepientan. Dicen, suenen shofar en Gibeat, una trompeta en Ramá. Y aquí en Ramá, esa ciudad, era la casa de Samuel, que fue el profeta al cual le pidieron Dios el pueblo. Entonces les estaba hablando tanto en Gibeat como en Ramá, a donde comenzó los reyes, y también donde el Eterno escogió un verdadero sacerdote para guiar el pueblo. Le estaba diciendo, suena la alarma en Beit Aven. Aquí cuando me dice alarma, dice, ese sonido de alarma hace referencia a terúa. El sonido de terúa significa alarma. Es un sonido de preparación para la guerra. Es una alarma porque está a punto de acontecer algo y es necesario que despierte el pueblo y estén alertas para que no los tomen descuidados. En este caso, que me está hablando aquí Oseas, también significa un pedido de piedad al Eterno por lo que va a acontecer. El Eterno está llamando a su pueblo a despertar y salir del pecado, porque ya viene el juicio sobre toda la tierra. Entonces aquí vemos que cuando dice suena el shofar, suena la alarma, sabemos que ahorita viene la fiesta de Terúa,
Y la fiesta de Teruá es la fiesta de las trompetas, donde también nos enseña esta fiesta que al final trompeta regresará nuestro Mashiach. Es un tiempo donde nos está llamando el Eterno a prepararnos. Y mira que no es coincidencia que el Eterno hoy permita que estemos aprendiendo esto a través de Oseas. Porque aquí se suene alarma, suene sonido de Teruá. ¿Por qué? Porque viene nuestro Mashiach. Viene Mashiach, apenas retorne Mashiach, él toma a sus escogidos y viene el juicio. Y eso es lo que el Eterno quiere evitarnos a cada uno de nosotros como hijos, como pueblo. Que nos despertemos, que dejemos ese pecado, que dejemos los malos caminos. ¿Para qué? Para librarnos del juicio que viene, para librarnos de esa condenación eterna. Versículo 9. Efraín será desolado cuando el día para el castigo venga. Estoy anunciando a las tribus de Israel lo que de seguro sucederá. Cuando me dice aquí que a las tribus de Israel, este anuncio es para todo el pueblo, tanto Judá como Efraín, dice a todas las tribus. Y lo que dice acá es tremendo porque dice, de seguro sucederá. Esto no es un juego. Todo lo que el Eterno ha venido anunciando a través de su escritura va a suceder. Lo creas o no lo creas, eso es cuestión tuya, pero que va a acontecer, va a acontecer. Por eso Él nos dice, despierten. Es un tiempo donde el Eterno nos está llamando la atención, donde nos está diciendo que tenemos que despertar, que tenemos que salir de esa vieja condición, de esa vieja naturaleza y volver nuestro corazón, con todo nuestro ser, volvernos a Él. Isaías 46 nos dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Entonces el Eterno es el único que nos revela lo que ha de venir. Y por eso Él nos está revelando en este tiempo que viene un juicio. Ya lo hemos estado viendo, todo esto de la pandemia, todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, son juicios. Y Él lo está permitiendo para que su pueblo retorne. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, primero, es escuchar esa alarma. Por eso los primeros versículos del capítulo 5 decía, escuchen, presten atención. ¿Y a qué debemos prestar atención? A este sonido de Teruá, a este sonido de alarma que nos está diciendo viene un juicio. Ciertamente vendrá, pero mira lo hermoso que es el Eterno. Si el Eterno nos está anunciando viene un juicio, viene un castigo, no es para que nos tome descuidados, no es para que lo suframos, sino es para que nos volvamos de nuestro mal caminar y nos libremos de ese juicio, nos libremos de ese castigo que seguro vendrá. Y nosotros como siervos tenemos que levantar ese, proclamar, anunciar, tanto a Judá, a Jerusalén, eso hace referencia a todo el pueblo. Tenemos que ir y proclamar que viene un juicio, para que el pueblo se arrepienta, si es que realmente quieren aceptar esta oportunidad que el Eterno nos está entregando. Y por hoy vamos a dejarlo hasta ahí, pero quiero que reflexionemos en todo lo que el Eterno hoy nos permitió aprender a través del capítulo 5. Es un tiempo donde vienen juicios, pero el Eterno nos quiere librar de esos juicios. Él no quiere que tú vivas consecuencias, por eso te está llamando la atención ahora, no solo a ti, sino a todo el pueblo en general, a todos nosotros. Despertar. La alarma, ese sonido de chofar está sonando. Tal vez tú no lo escuchas, literalmente, no estás escuchando un sonido en el cielo como pasó cuando el Eterno entregó la Torá, pero sí está sonando ese sonido de Teruá, de alarma, a través de cada enseñanza, a través de cada siervo que le está levantando verdadero. Él está llamando la atención de su pueblo. Así que no te hagas el de oídos sordos, no te hagas el que no escuchas. Presta atención a lo que el Eterno está hoy hablando en medio de las naciones. Despierta. Él te quiere librar de lo que ha de venir. Él quiere que tú no vivas esas consecuencias. Por eso te está dando la oportunidad de escuchar, de tomar decisiones a tiempo. Porque aún estamos a tiempos
aún de enderezar nuestro camino. Así que esta enseñanza no la veas como algo terrible, sino mírala como una oportunidad que el Eterno nos está entregando para enderezar nuestro caminar y evitarnos muchos dolores de cabeza futuro a nosotros y a nuestras generaciones. Así que con esto hoy lo dejamos hasta ahí. Dentro de 8 días seguiremos finalizando este capítulo 5 y 6 para entrar ya a ver lo que el Eterno quiere con nosotros también, y que no haya un arrepentimiento falso, porque muchas veces el Eterno llama la atención y la gente se arrepiente falsamente por el momento y se les olvida lo que promete. Y eso lo vamos a aprender dentro de 8 días. Por hoy esa es la reflexión, eso es lo que el Eterno nos quería hablar. Medítalo, si quieres volver a repetir el video, hazlo, medítalo, estúdialo, que aprendíamos, escudriña lo que hoy aprendimos, y si ves que realmente está escrito ahí en la Torá, no tienes ninguna excusa delante de nuestro Creador. Así que vamos a orar para terminar. Y amado Eterno, te damos muchas gracias por tu escritura, gracias por este mensaje, papá, que tú nos dejaste en tu Torá, en tu palabra. Gracias, papá, por tu gran amor, porque cuando tú nos llamas la atención, papito, es porque nos amas y quieres que cambiemos para evitarnos muchos tropiezos a futuro, Padre. Yo te pido por cada uno de los que tú permitiste que escucharan, Eterno, y sabes que si ellos tienen que cambiar algo, tú les ayudes, papá, que ya no haya doblez en su corazón ni vacilen en los pensamientos, sino que ellos se puedan afirmar en un solo pensamiento contigo, papá. Ayúdales, dale sabiduría y levántalos, por favor, en este tiempo, y que este sonido de alarma que tú estás haciendo sonar en estos tiempos, papá, todos lo podamos escuchar y enderezar el caminar, Eterno. Que no hagamos oídos sordos a esta alarma que tú estás sonando en medio de las naciones de la tierra, papá. Hoy te lo rogamos y te damos gracias, papá, en este hermoso tiempo, en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos.